días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y volvemos nuevamente para estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y seguimos en la primera carta a los Corintios, una carta, como hemos dicho, de corrección que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, quienes se habían negado a crecer, quienes estaban usando mal los dones espirituales. Por lo tanto, había pecado en la iglesia. Y Pablo amonesta fuertemente a esta iglesia. Y es una enseñanza para nosotros, porque la iglesia no debe tolerar el pecado flagrante, público, porque esto hace daño a los demás. Primera a los Corintios, capítulo 5. Son 13 versículos de amonestación fuerte por un pecado que se estaba cometiendo en la iglesia de Corinto y que sus miembros, conociéndolo, lo estaban tolerando. Y esto nos debe servir como una enseñanza para nosotros, ya que la iglesia de hoy en día es muy permisiva en cuanto a cosas que entran del mundo, y debemos estar atentos, velando y cuidando la congregación, cuidando la grey de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 5, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es bueno vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice la palabra de Dios. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que estáis adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Son palabras fuertes del apóstol Pablo en esta carta. Y son fuertes y tienen que ser así porque había pecado flagrante en la iglesia. Y lo conocían los hermanos de la iglesia, pero lo toleraban. En vez de reprenderlo,
en vez de buscar la solución al problema, lo permitían. Que nos quede como una enseñanza para la iglesia de hoy. La iglesia no debe tolerar el pecado público. La iglesia debe buscar los correctivos. Debe velar por los otros creyentes. Así que Pablo nos da una lección aquí para que todos la tengamos presente. La iglesia debe disciplinar el pecado flagrante entre sus miembros. Esas actitudes afectan a la iglesia en general. No debe permitirse. Había un pecado específico en la iglesia de Corinto, pero los creyentes rehusaban enfrentarlo. Más bien, lo pasaban por alto. Qué triste que sabiendo que hay una persona en la iglesia que está cometiendo pecado flagrante, lo dejemos así, lo toleremos sin decir nada. Pablo nos recuerda que es necesario mantener las normas de moralidad que establece la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Tenemos un Dios que es santo. No puede permitirse esta situación dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos manda a no tolerar pecados flagrantes que se oponen a la santidad de Dios y que tienen una influencia peligrosa en la vida de los otros creyentes. Un pecado lleva a otro pecado. Y como dice aquí el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Ojo con esto. Si se permite un pecado en la iglesia, pronto esto va a contaminar a otros miembros de la iglesia. Por lo tanto, los siervos de Dios deben estar pendientes de este tipo de cosas. Los pastores deben estar vigilantes de su rebaño. Es el rebaño de Dios y hay que cuidarlo. Dios es santo y Él quiere que sus ovejas anden en santidad. Como dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, refiriéndose al pecado. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar al ofensor, no herirlo. Debes buscarle solución al problema, motivando que esta persona se arrepienta de sus pecados y regrese a la comunión con la iglesia. No es cuestión de juzgar, no es cuestión de herirlo o señalarlo. Es cuestión de tratarlo con mansedumbre y amor para hacerle ver su pecado y que se arrepienta. Pablo escribe a los que querían ignorar este problema en la iglesia, sin considerar que permitir un pecado conocido en la iglesia afecta a los demás miembros. Hay que tener cuidado con esto. Hay que ser vigilantes. La iglesia debe caminar en santidad. Niños, jóvenes, adultos, Dios es un Dios santo. No puede haber tales pecados en la congregación.
Aquí dice en el versículo 5 que el tal sea entregado a Satanás. Significa excluirlo de la comunión de los creyentes. Excluirlo. Sin el apoyo espiritual de los creyentes, esta persona quedaría solo con su pecado y Satanás. Y quizás este vacío lo motivaría al arrepentimiento. Él debe arrepentirse y la iglesia debe procurar solucionar este problema tratando con mansedumbre, no juzgando ni hiriéndolo, sino como dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no debemos criticar a otros con chismes o emitiendo juicios, pero sí debemos enfrentar el pecado, ya que esto puede dañar a otros creyentes. Estos versículos en este capítulo 5 de 1 Corintios son instrucciones para tratar problemas de pecado público en la iglesia. Hay que enfrentarlo. No se pueden tolerar. Hay que enfrentar este tipo de pecado porque hay quienes dicen ser cristianos, pero pecan sin remordimiento. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es confrontarlos, disciplinarlos, pero confrontarlos y disciplinarlos con amor, por si quizás esta persona se arrepienta y vuelva a la comunión con los creyentes. No se trata de señalar, se trata de exhortar, se trata de corregir, se trata de disciplinar, entregarlo a Satanás, excluirlos de la comunión con los creyentes. Quizás sea un paso difícil, pero aquí la palabra de Dios y el apóstol Pablo es claro. Hay que enfrentar el problema y buscar la solución, porque hay que cuidar al resto de las ovejas. Que el Señor les bendiga.